Buenos días de nuevo. Tengo el honor de presentaros al ponente de esta mañana, que es don Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, responsable del Grupo de Investigación Democracia, Pluralismo y Ciudadanía. Tiene líneas de investigación en igualdad de género, diversidad cultural y religiosa, participación, gobierno local, nuevas masculinidades y derechos LGTBI. Tiene varios premios de investigación, uno de investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán de Estudios sobre las Mujeres de la UCO y premio de investigación de la Cátedra Córdoba Ciudad Intercultural por un trabajo sobre igualdad de género. Tiene el tercer premio del certamen de microrrelatos convocados por las instituciones europeas en España en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres de 2015. Es autor de varias monografías, entre otras, las cuotas electorales femeninas, la hora, el tiempo de las mujeres, cartografía de la igualdad, masculinidad de ciudadanía, la igualdad en rodaje, autonomía, género y diversidad, y el hombre que no deberíamos ser. Luego participa en órganos y actividades universitarias vinculadas con la igualdad, es miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Córdoba, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Leonor de Guzmán, miembro de la Comisión Redactora del primer y segundo Plan de Igualdad de la UCO, redactor del Protocolo contra el Acto Sexual de la UCO. Tiene participación en asociaciones vinculadas con la igualdad, miembro de la Red Feminista del Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad, miembro de la Asociación Clásicas y Modernas por la Igualdad de las Mujeres en la Cultura, miembro de la Asociación Personas por la Diversidad Afectivo-Sexual. Es autor o coautor de las siguientes obras literarias: La isla recién descubierta, De la igualdad y otros cuentos, De la libertad y otros cuentos, El sexo de la palabra. Autorretrato de un macho disidente, que es la última que ha publicado. Luego colabora en diversos medios de comunicación, Diario Córdoba, Canal Sur, el Huffington Post, Tribuna Feminista, blog Mujeres del País, Diario Público. Y luego tiene el reconocimiento Premio al Hombre Progresista del año 2017 concedido por la Federación Española de Mujeres Progresistas. Y para terminar, me han dicho 4 alumnos que tienen el máster de abogacía, que están aquí, 3 alumnos y un alumno que están muy contentos de su papel en el máster de abogacía, que aunque no viene aquí, también da clase en algunos másteres y sobre todo en abogacía. Y han venido a verlo alumnos de su máster. Y ya para finalizar, pues le damos la enhorabuena a Octavio y le dejamos que inicie su ponencia. Cuando quiera, Octavio. Bien, buenos días, se oye, ¿no? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Antonio, por la cariñosa presentación y especialmente gracias a las personas que han hecho posible este fantástico congreso. Estuve ayer por la tarde un rato y la verdad es que fue más que interesante y creo que aquí se están trabajando temas cruciales, ¿no?, en relación a la sociedad que nos ha tocado vivir. Así que mi más sincera enhorabuena a quienes habéis tenido, ¿no?, la idea y quienes habéis llevado a la realidad esa idea, ¿no? Muy especialmente quiero personalizar mi agradecimiento en la persona de Juan Jesús Alcántara, que es de esos alumnos que luego se convierten en colegas y compañeros y cómplices, y sé que este congreso debe mucho a su empeño, ¿no?, y a su cabezonería incluso. Así que estoy muy feliz de que esté saliendo también y muy contento de compartir con vosotras y con vosotros este ratito, ¿no? Con ese título con el que he pretendido ser lo más provocador posible, haciendo referencia a ese terrible, ¿no?, programa que me imagino que todas y todos conocéis, lo que os propongo es que en el rato pequeño, claro, que vamos a estar, porque esto merecería mucho más detenimiento, lo que os propongo es que reflexionemos en gran medida por qué, ¿no?, en una sociedad como la nuestra, a pesar de tener, como ayer ya se dijo, por parte, por ejemplo, del juez Grande Marlaska, una gran cantidad de normas, de leyes, de políticas relacionadas fundamentalmente con la igualdad y con la no discriminación, y en concreto, como yo voy a hablar hoy, de la igualdad de género,
cómo a pesar de eso pues nos seguimos encontrando datos terribles de la realidad de cada día que nos demuestran que la igualdad real y efectiva está lejos de conseguirse, que incluso, como ayer también se apuntaba, estamos asistiendo, diríamos, casi a un retroceso, ¿no?, en determinados hábitos, en determinados comportamientos entre la gente más joven. Y, por lo tanto, ¿dónde está la raíz de todo ese problema, de todo ese gran problema, yo diría que urgentísimo problema social y político que tenemos en nuestro país y, por supuesto, en otros países? Y, por lo tanto, ¿qué responsabilidad tenemos todas las personas que ocupamos algún espacio en las instituciones educativas, sean del tipo que sean, ¿no? La labor educativa, socializadora que vosotras y vosotros hacéis en vuestro ámbito, la que yo puedo hacer en la universidad, por supuesto los maestros, las maestras, profesores, profesoras, medios de comunicación, no nos olvidemos, estos días están dando también buen ejemplo, ¿no?, de cosas que no se deberían hacer, ¿no?, desde el punto de vista ético, ¿no?, los medios de comunicación, pues es una responsabilidad compartida, ¿no?, de toda la sociedad, ¿no? Esto no es una labor de uno, ¿no?, o de solamente nuestros políticos, nuestros representantes, sino que aquí hay una responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Si me permitís, yo me voy a poner de pie y voy a ir charlando más con vosotros y con vosotras porque creo que es mucho más dinámica así la charla y vamos a ir viendo, ¿no?, algunas imágenes y algunas reflexiones al hilo de las imágenes, ¿no? Bueno, aquí simplemente os he puesto, para empezar, alguna referencia de datos, noticias, ¿no?, de los últimos meses, donde se evidencia que, como decía antes, la igualdad real entre hombres y mujeres está muy lejos de conseguirse, ¿no? Incluso fijaros cómo el informe que se hacía público hace unos meses del Fondo Monetario Internacional, no sé si funciona esto, bueno, ahí lo tenéis, Davos calcula que la igualdad salarial en hombres y mujeres tardará 2 siglos en conseguirse. Las diferencias, ¿no?, que hay, por ejemplo, en ámbitos como el mundo del cine, de la cultura, en cuanto al protagonismo de hombres y mujeres. La diferencia, por ejemplo, por poner un dato muy significativo, de presupuesto con el que cuenta un hombre o una mujer cuando dirige una película en nuestro cine. El número de rectoras, ¿no?, que hay en nuestras universidades. Hace una semana, se eligió una rectora en Valencia, con lo cual ya son 5, pues no sé si son 70 y tantas, ¿no?, universidades que hay en nuestro país. O, por ejemplo, aquel dato terrible de arriba que nos alerta de cómo las situaciones de pobreza han ido creciendo en los últimos años como consecuencia de la crisis, sobre todo en aquellos hogares monoparentales, aunque deberíamos decir monomarentales, ¿no?, porque la mayoría de estos hogares monomarentales son de mujeres solas con hijos. Y ahí, por múltiples cuestiones, como la precariedad laboral, como una serie de circunstancias que inciden especialmente en las mujeres, los datos nos demuestran que los mayores índices de vulnerabilidad siguen correspondiendo a las mujeres, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de una sociedad avanzada, en un país desarrollado, democrático, etcétera, etcétera, ¿no? Múltiples noticias que han ido apareciendo en los últimos meses y que tienen que ver con el comportamiento, muy especialmente de los sujetos masculinos en relación a las mujeres, ¿no? Todo el tema que afortunadamente, digo afortunadamente porque se ha convertido en un tema de debate público, todo lo relativo al acoso sexual, todas las noticias sobre ese productor famoso de cine, Harvey Weinstein, el tema de los menores, sobre el que ayer ya se alertaba, ¿no?, como no han dejado de crecer en los últimos meses y años las situaciones de violencia, de acoso y de abusos en los colegios, ¿no?, entre los más jóvenes, ¿no? Y, por lo tanto, cómo todas estas noticias nos ponen sobre la pista de que algo, como diría Shakespeare, ¿no?, en una de sus famosas obras, algo huele a podrido, ¿no?, en nuestra sociedad, si cada día prácticamente nos encontramos con noticias de este tipo que nos evidencian una clara desigualdad, ¿no? Por supuesto, los datos de violencia de género, ¿no? Ahí tenéis simplemente algunos recortes de algunos de los casos más terribles, ¿no?, de situaciones de violencia que han acabado en asesinatos en los últimos meses, ¿no? El dato ese terrible de más de 800 mujeres muertas, ¿no?, asesinadas en los últimos 15 años. Y, por supuesto, el tema también de los menores, ¿no?, como víctimas de la violencia de género, ¿no? Y estos son datos que se hicieron públicos ayer, ¿no? O sea, están fresquísimos, datos que nos evidencian cómo el año pasado se alcanzó la cifra más alta de denuncias por violencia machista, y tenéis el número, y cómo aparece otro dato en ese informe del Consejo General del Poder Judicial, que es tremendo, ¿no?, desde mi punto de vista, que es
el aumento, ¿no?, de los menores enjuiciados por casos de violencia, ¿no? Lo cual, ayer ya se habló del tema, pues nos pone sobre la pista de que ahí tenemos un trabajo urgentísimo que hacer de todos los puntos de vista, que es el trabajo con los menores de edad, con los chicos y las chicas más jóvenes, con los y las adolescentes, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, algunos datos de referencia de estudios, de encuestas que se han hecho con los más jóvenes, donde se cuentan cosas tan terribles como esas que tenías ahí, ¿no? El 27,4% de los jóvenes considera normal la violencia de género en una relación, un 52% de adolescentes cree, de las adolescentes, mujeres, que en una relación el hombre debe proteger a la mujer. Y luego, claro, el dato que venimos manejando desde ayer, ¿no? Cómo crece, ¿no?, la violencia de género entre chicos jóvenes en los últimos años, ¿no? Y es muy importante que nos fijemos sobre todo en la perpetuación de este tipo de creencias, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con eso que se han llamado los mitos del amor romántico, siguen estando muy presentes, incluso reforzados en los últimos tiempos entre la gente más joven, y muy especialmente eso sacude, ¿no?, a las chicas más jóvenes que se ven envueltas en una espiral que puede acabar en muchos casos en situaciones de violencia, ¿no? Bueno, y aquí simplemente tenéis datos fríos y objetivos, ¿no? A veces los datos son muy aburridos, pero también son lo que nos muestra la mayor evidencia en cuanto a la desigualdad, ¿no? Ahí tenéis simplemente, fijaros, aquí se ve muy pequeñito, aquí simplemente son datos sobre lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Como todavía las mujeres están tan alejadas de los hombres en cuanto a porcentaje en las instituciones, en los centros de poder, ¿no? Y luego fijaros, ese cuadro que tenéis ahí más grande creo que es muy interesante porque se ve claramente la comparativa entre la columna de las mujeres y la columna de los hombres, ¿no? Como los hombres, por ejemplo, estamos en un 73% de puestos directivos, la diferencia en cuanto a los empleos a tiempo parcial, fijaros cómo las mujeres ahí ocupan, estos datos son de 2016, 2 millones y pico de trabajo a tiempo parcial frente a los 700.000 de los hombres. La diferencia en las pensiones, por ejemplo, ahora que se está hablando tanto del tema de las pensiones, no hay que olvidar que si las pensiones ya están en unos niveles de auténtica indecencia, pues en ese nivel de indecencia las mujeres todavía están peor, porque normalmente como tienen una vida laboral más corta, más precaria, más fragmentaria, cuando eso se traduce en una jubilación, pues normalmente las cantidades que reciben son mucho menores, ¿no? Los tiempos que se dedican al trabajo doméstico, por ejemplo, fijaros cómo sigue habiendo como media una diferencia de más de 2 horas en cuanto al tiempo que dedicamos hombres y mujeres a las tareas, por así decirlo, del hogar. Y bueno, y podríamos sumar muchísimos más datos, ¿no? Vuelvo a insistir, datos objetivos, aquí no estamos hablando de opiniones, ¿no?, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, no, son datos que nos ponen sobre la pista de que no somos iguales, ¿no?, desde el punto de vista real y efectivo. Y luego, junto a la evidencia de los datos, pues yo creo que la evidencia de las fotografías, ¿no? Yo esto es algo que trabajo mucho con mis alumnos y con mis alumnas en la facultad o en algún máster en donde hablo de estos temas, y simplemente para explicarles determinados conceptos, determinadas ideas, pues más que darle palabras les doy imágenes, ¿no? Y simplemente con que analicemos esas imágenes que tenéis ahí en la pantalla, pues simplemente llegaríamos a una conclusión clara, ¿no? Y es que eso del patriarcado, ¿no?, esa palabreja, ¿no?, que últimamente se ha vuelto a utilizar mucho y que es una palabra exacta porque define muy bien la realidad, pues el patriarcado es eso que tenéis ahí, ¿no? Cómo seguimos teniendo una estructura de poder, ¿no?, en el sentido más amplio del término poder, donde el monopolio, casi el monopolio exclusivo de ese ejercicio del poder sigue estando en manos masculinas, ¿no? Fijaros hoy esas fotografías de la inauguración del curso judicial en el Supremo, los principales líderes políticos de nuestro país, aquella fotografía, ¿no?, tan reciente de la mesa del Parlamento catalán, ¿no?, tras las últimas elecciones, donde todos recordaréis que hubo una tremenda discusión entre los distintos partidos, las cuotas de partidos con respecto a quién estaba en esa mesa, si los nacionalistas, si los soberanistas, si los constitucionalistas, pero parece que nadie se percató de que la composición de la mesa era abrumadoramente, mayoritariamente compuesta por hombres, solamente una mujer ahí en esa esquina, ¿no?, tan simbólica, en esa mesa que es el órgano principal de un parlamento, ¿no? O esa foto que os pongo ahí abajo de una tertulia, en este caso de La Sexta, donde, bueno, pues es muy habitual que veamos que solamente hay hombres opinando, opinando de política, opinando de las cosas públicas. A veces, con suerte, nos encontramos una chica, ¿no?, cubriendo ahí como esa especie de cuota, o ese acto de la Universidad de Córdoba en concreto, donde de nuevo nos volvemos a encontrar el absoluto protagonismo masculino, ¿no?,
en esa ceremonia de premios y de reconocimientos, ¿no? Os he puesto ahí esa fotografía de esos tres intelectuales, escritores españoles, porque me parece muy representativa también de lo que representa el patriarcado en el ámbito de la cultura, ¿no? Y en el ámbito del pensamiento, ¿no? Como hay una preeminencia también, ¿no? del discurso masculino y del protagonismo masculino en todo lo que tiene que ver con la creación, ¿no? Y con la cultura, ¿no? Y esa entrevista que se le hacía el año pasado a estos tres grandes, ¿no? de la literatura, pues claro, tenía ese titular, ¿no? también tan gráfico, ¿no? Ese somos los últimos pistoleros, que ya hablaba por sí solo, ¿no? del mismo entendimiento, ¿no? de la masculinidad, ¿no? y del concepto de lo que significa ser hombre que iba implícito en esa imagen, ¿no? Bueno, pues partiendo de todos esos datos, podemos llegar a una serie de primeras conclusiones desde las cuales tendríamos que abordar pues, el momento que nos ha tocado vivir, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? ¿No? Tendríamos que hacer un diagnóstico, ¿no? Normalmente cuando se trata de solucionar un problema, pues hay que hacer un diagnóstico, como cuando uno va al médico y te tienen que hacer un diagnóstico de la enfermedad que tienes para luego hacerte una receta, ¿no? Bueno, pues aquí habría que hacer un diagnóstico de dónde estamos, cuáles son los problemas que seguimos teniendo y, por lo tanto, qué posibles recetas, ninguna mágica me temo, pero bueno, alguna receta habrá que dar para tratar de superar determinadas cosas. En esta diapositiva he tratado de resumir de manera muy sistemática y muy simple lo que yo entiendo que son los factores esenciales del momento que nos toca vivir justo en el 2018 en el que estamos. Vivimos en lo que se han llamado sociedades formalmente iguales, es decir, sociedades como la nuestra donde, desde el punto de vista formal, hombres y mujeres somos iguales, es decir, nadie duda a estas alturas que nuestro ordenamiento jurídico reconoce por igual los mismos derechos, la prohibición de discriminación a mujeres y hombres. Y de hecho en nuestro país tenemos incluso varias leyes de igualdad a nivel estatal, autonómico, planes de igualdad, y efectivamente si uno se va al Boletín Oficial del Estado y a nuestras leyes políticas, pues ahí encuentra todo un código de leyes relativas a la igualdad de género, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista formal, pues yo creo que con sus luces y con sus sombras tenemos instrumentos más que suficientes para abordar la realidad de la igualdad de género. Otra cosa es qué es lo que pasa, ¿no? en esa realidad, ¿no? y en esa sociedad. Estamos inmersos en eso que una filósofa que se llama Alicia Puleo ha denominado el patriarcado de consentimiento. Con este concepto, Alicia Puleo se refiere a la idea de que ya no estamos en un sistema patriarcal como podía ser el de otras épocas, ¿no? el del siglo pasado o el del momento del franquismo en nuestro país, donde había normas que coactivamente imponían la desigualdad. Si uno se va, por ejemplo, al Código Civil que estuvo vigente durante la etapa franquista, ahí a la mujer se la consideraba una especie de menor de edad, ¿no? Por lo tanto, ahí había normas que coactivamente nos marcaban desigualdades. En nuestras sociedades no existen esas normas coactivas, pero sí que estamos reproduciendo permanentemente, a veces sin que nos demos cuenta, de manera a veces sutil, otras no tanto, pero lo tenemos tan metido en nuestra formación, en nuestra cultura, en nuestra socialización, que todas y todos reproducimos modelos patriarcales de conducta, ¿eh? Y eso no hemos conseguido arrancarlo de raíz todavía, ¿no? Incluso los que tenemos conciencia en este tema, pues nos sorprendemos también cualquier día reproduciendo gestos, comportamientos, actitudes, comentarios que vienen a reproducir esa cultura machista, ¿no? Esa idea es a la que se refiere Alicia Puleo con la idea del patriarcado de consentimiento, ¿no? Consentimos, ¿no? de alguna manera con que se reproduzcan, ¿no? determinados hábitos y determinadas pautas. La cultura mayoritaria que seguimos consumiendo todos los días sigue siendo una cultura, yo pongo ahí, machista y androcéntrica, ¿no? Hay quien habla ahora del neomachismo, ¿no? Por ejemplo, Miguel Lorente, ¿no? que es un experto en violencia de género, él habla del término neomachismo, ¿no? para referirse a estas nuevas formas de machismo que hay en las sociedades del siglo XXI, pero bueno, en definitiva, con prefijo o sin prefijo, es una cultura machista y androcéntrica, es decir, que sigue colocando al hombre en el centro de la referencia, ¿no? en el centro del discurso, ¿no? Por eso las fotografías que veníamos antes, ¿no? Los últimos pistoleros, los señores con toga y con birrete, mayoritariamente señores, ¿no? Las pocas científicas, filósofas, creadoras, ¿no? que reconocemos y que estudiamos incluso en los colegios, o incluso a veces cuando uno asiste a un congreso, pues esas mesas ocupadas mayoritariamente, incluso a veces en régimen de monopolio, solamente por hombres, ¿no? por sujetos masculinos, ¿no? Luego hablaré por qué es tan importante hablar de la idea de la cultura. Y luego, finalmente,
en este momento neoliberal, no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido político y hasta moral del término, pues se ha extendido toda una corriente, ¿no? Que hay otra filósofa feminista que se llama Ana de Miguel, que hace un par de años publicó un libro que tiene justamente este título, pues califica como de neoliberalismo sexual. ¿En qué consiste la idea del neoliberalismo sexual? Pues sobre todo esta idea consiste en apoyar sin ningún tipo de matices esa idea absoluta de la libertad del individuo, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí entender que si las mujeres están en determinados lugares, si hacen determinadas cosas y si eligen determinadas trayectorias, es porque ellas son libres para hacerlo, ¿eh? Y que por lo tanto no se trata de que la sociedad tenga ningún tipo de vicio, ningún tipo de cultura machista, sino que hemos llegado a un régimen de libertades donde cada cual, hombre o mujer, es libre para hacer con su vida lo que quiera. Por lo tanto, si una mujer se dedica, por ejemplo, a la prostitución, es porque es libre para prostituirse. Si una mujer quiere ponerse un pañuelo, un burka o un sombrero, lo hace porque es libre y por lo tanto tenemos que respetar su decisión libre. Si una mujer quiere alquilar su útero para así satisfacer el deseo de ser padre de otras personas, pues entendemos que es libre. Todo esto genera, claro, una dinámica muy perversa porque, claro, olvida en qué contextos y de qué manera una mujer puede ser o no autónoma, ¿no? Si, por ejemplo, una mujer que tenga determinadas necesidades económicas es libre para tomar o no determinadas decisiones. O, por ejemplo, si una mujer está dentro de un contexto cultural o religioso que es tremendamente machista, pues si es auténticamente libre para tomar decisiones que tienen que ver con su cuerpo, con su aspecto físico o con su moral, ¿no? Es esa, por lo tanto, la idea que estaría dentro de lo que se ha llamado el neoliberalismo sexual, ¿no? Y a partir de ahí lo que Ana de Miguel llama el mito de la libre elección, ¿no? Las mujeres son libres para elegir lo que quieren hacer con sus vidas, ¿no? Y por lo tanto ni el Estado ni nadie tiene por qué decirle lo que tienen que hacer, porque eso sería una actitud paternalista con ellas e hiperprotectora con ellas, ¿no? Sería como tratarlas otra vez como si fueran niños, como si fueran menores de edad. El patriarcado, y vamos a volver sobre ese asunto, es un concepto que podríamos dar aquí definiciones muy sesudas y muy complejas y estaremos media mañana discutiendo sobre lo que es el patriarcado, pero yo prefiero resumirlo de una forma muy simple y creo que se entiende por todo el mundo, ¿no? El patriarcado es ese sistema de ejercicio del poder y de organización social que parte del presupuesto de que ese poder es ejercido por los hombres y de que, por lo tanto, la autoridad corresponde a la mitad masculina de la población, mientras que las mujeres están en una posición subordinada, devaluada o, en todo caso, secundaria. Patriarcado tiene la misma raíz que padre, y el patriarcado vendría a ser el gobierno de los padres, ¿no? Por lo tanto, un gobierno ejercido por los hombres y ejercido de forma masculina. Este modelo de ejercicio del poder tiene una evidente proyección, por supuesto, aunque sea redundante decirlo, en cómo entendemos el poder y el ejercicio del mismo, quién ocupa el poder y de qué manera se ejerce el poder, es decir, no es solamente una cuestión de cantidad, sino también de calidad, cómo se ejerce el poder, se traduce en cómo entendemos la ciudadanía y, por lo tanto, los derechos fundamentales, en qué medida hombres y mujeres somos o no titulares de los mismos derechos y con qué condiciones. Y aquí hay que recordar cómo las mujeres se han tirado toda la historia peleando por tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? En el 31 en nuestro país por fin consiguieron el derecho al voto, ¿no? Ese derecho democrático esencial. Todavía hoy en el mundo hay mujeres peleándose por cosas tan simples como, no sé, sacarse el carnet de conducir, ¿no? O tener las mismas oportunidades laborales que sus compañeros varones, ¿no? Las manifestaciones del pasado día 8 pusieron de manifiesto que hay muchísimas mujeres que están cansadas de que no se las reconozca como iguales, ¿no? Eso tiene que ver, por lo tanto, en cómo entendemos la ciudadanía. Y luego tiene que ver también, finalmente, en ese triángulo con la cultura. Y cuando hablo de cultura me refiero a la cultura en sentido amplio. Todo lo que sirve para construir los imaginarios colectivos, todo lo que tiene que ver con la construcción del pensamiento, de la ciencia, lo que vemos traducido en imágenes a través del cine, a través de la música, a través de la literatura, ¿no? A través de lo que se enseña en las universidades. Todo eso forma un complejo que, a veces sin que nos demos cuenta, nos está permanentemente educando y socializando.
Por lo tanto, es muy importante, como luego veremos, trabajar justamente en ese vértice del triángulo, ¿no? En cómo seguimos construyendo una cultura mayoritariamente androcéntrica y mayoritariamente también machista, ¿no? El patriarcado se sostiene en esa especie ahí de círculo terrible, círculo vicioso, donde de manera muy resumida pues también os trato de explicar cuál es la estructura última, ¿no?, de este sistema. El patriarcado se sostiene, por un lado, en una serie de relaciones de carácter binario y jerárquico. Es decir, a lo largo de la historia, todo se ha construido en función de una dimensión que tiene que ver con lo masculino y otra dimensión que tiene que ver con lo femenino. Y todo a partir del juego de dos ideas, dos conceptos siempre opuestos. Los hombres hemos estado siempre en lo público, las mujeres en lo privado. Los hombres nos hemos identificado con la razón, con la racionalidad, las mujeres con la emoción. Los hombres nos hemos identificado también con la cultura, mientras que las mujeres se han identificado más con la naturaleza en cuanto a seres reproductores, ¿no?, de la especie. Los hombres hemos realizado el trabajo productivo, es decir, el trabajo que se valoraba social y económicamente, mientras que las mujeres tradicionalmente lo que desempeñaban eran los trabajos de reproducción, que eran trabajos ni reconocidos ni pagados y sin reconocimiento social ni económico, ¿no? Fijaros cómo, y podríamos seguir con más, ¿no? Fijaros cómo siempre son opuestos binarios donde hay una jerarquía, porque en esos opuestos lo verdaderamente importante, lo que siempre ha valido más, es lo identificado con lo masculino, ¿eh? Lo femenino siempre ha estado devaluado, ¿eh? Entonces, esa estructura dualista todavía hoy se sigue manteniendo, ¿no? Y se sigue manteniendo pues, desde el punto de vista simbólico, desde, no sé, desde que, por ejemplo, nace un niño y una niña y le colocamos, por ejemplo, un determinado color en la ropa, o si nace una niña le hacemos agujeros en las orejas, ¿no?, sin pedirle permiso, ¿no?, si efectivamente quiere sufrir esa agresión en su cuerpo, pero ya le ponemos una marca, ¿no?, que dice, no, no, tú vas a ser chica desde hoy. Y ser chica significa una serie de expectativas y una serie de roles y una serie de estereotipos. Las violencias patriarcales. Cuando hablo de violencias patriarcales me refiero no solamente a la violencia de género en sentido estricto, ¿eh? La violencia de género sería pues, ese elemento extremo donde ya hay una agresión física o psicológica y hay una lesión en la dignidad, en la integridad física y moral de las mujeres, y eso está tipificado como delito. Cuando hablo de violencias patriarcales me refiero a todas las múltiples manifestaciones de ejercicios de violencia que los hombres ejercen y han ejercido sobre las mujeres a lo largo de la historia. Violencia desde el punto de vista laboral, violencia desde el punto de vista de la explotación, violencias que tienen que ver también con lo meramente simbólico, ¿eh? Cómo se sigue tratando, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, cómo el cuerpo y la sexualidad de las mujeres aparecen en la publicidad, en las canciones, en la televisión. Eso es violencia simbólica, ¿eh? Porque nos está transmitiendo un determinado símbolo de cómo identificamos a las mujeres y a lo femenino, ¿eh? Y luego veremos algún ejemplo donde es evidentísimo, ¿no? Y claro, esas violencias tienen en paralelo la situación de subordinación de las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia las mujeres han tenido que, como decía antes, pelear porque se les reconozca la posibilidad de trabajar fuera de su casa, de que se le reconozca la posibilidad de ir a la universidad, ¿no? En España hasta 1910, si no me equivoco, nos hizo un decreto donde las mujeres podían acceder, ¿no?, libremente a la universidad, ¿no?, por el derecho al voto, por estar en los parlamentos, por estar en los consejos de administración de las empresas, ¿no?, por llegar a determinadas profesiones, ¿no?, como pueden ser la que la mayoría de vosotros ahora mismo desempeñáis, ¿no? Las mujeres han tenido que ir, por lo tanto, luchando contra ese estatus de subordinación, ¿eh? Y todavía hoy ese estatus permanece en muchos ámbitos, y no digamos en determinados lugares del planeta donde la situación de las mujeres es prácticamente medieval, ¿no? Es más cercana a la Edad Media que al siglo XXI, ¿no? Esta estructura se asienta en esos dos elementos, podemos decir, ideológicos, ¿no? Por un lado, lo que decía antes, el androcentrismo, ¿no?, como el hombre, ¿no?, ha sido siempre el sujeto de referencia, ¿no? Fijaros cómo cuando se produce en un momento histórico tan clave como fue el del Renacimiento, ¿no?, toda esa visión, ¿no?, de la idea de que el hombre es el centro del universo, incluso las referencias simbólicas que tenemos de ese momento son las del sujeto masculino, ¿no? Si recordáis, por ejemplo, ¿no?, el hombre de Vitruvio, ¿no?, de la célebre pintura de Leonardo da Vinci, pues veréis que es un hombre, ¿no?, el que viene a representar la humanidad, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, del androcentrismo, entender que somos los hombres los que representamos a la humanidad entera.
Y eso, por ejemplo, se traduce en algo tan discutido siempre, ¿no? Y últimamente más, como puede ser el lenguaje, ¿eh? Tenemos un lenguaje androcéntrico porque el lenguaje refleja esta estructura, ¿eh? No porque haya venido un ángel asexuado y les haya dictado a los señores de la Real Academia cómo tiene que ser el lenguaje. El lenguaje es de una determinada manera porque la sociedad es de una determinada manera, ¿eh? Y por eso en el diccionario de la Real Academia, hasta hace apenas pocos años, si tú buscabas la palabra jueza, la definición que te daba es mujer del juez. Porque claro, era impensable, era imposible, no impensable, que una mujer ocupara la judicatura, ¿eh? Y así podríamos ver muchísimas palabras, y no solamente hablo del tema de la inclusividad, ¿no? Sino que también hablo de cómo determinados conceptos, cuando se utilizan con un sentido despectivo y denigrante, suelen ser conceptos relativos a lo femenino, ¿eh? Y fijaros cómo, no sé, palabras como eres una zorra, ¿no? Pues evidentemente no tiene las mismas connotaciones que cuando decimos de un tipo que es un zorro, ¿eh? O cuando se hablaba, ¿no?, de una mujer pública, ¿eh? Pues lógicamente se estaba pensando en un tipo de mujer que tenía una connotación moral negativa, ¿no? Una mujer pública era una puta, ¿no?, en definitiva, ¿no? Y así podríamos poner muchísimos más ejemplos que tienen que ver con ese androcentrismo en el lenguaje. Y luego, claro, el machismo, ¿no? Si tuviéramos que definir lo que es el machismo, pues podríamos decir que el machismo es una cultura, ¿eh? El machismo no es algo, no es una mera etiqueta, ¿no? No es algo muy superficial, no. El machismo es una cultura que la tenemos tan metida dentro que por eso es tan complicado, acabar con él. Y por eso el machismo se va reinventando, podríamos decir, casi todos los días, ¿no? Y en los últimos tiempos, cuando las mujeres están avanzando, pues ahí vemos cómo hay una reacción de muchos sujetos masculinos que están haciendo evidente manifestación de un machismo cada vez más combativo incluso, ¿eh? Porque evidentemente están viendo amenazados sus lugares de privilegio, ¿no?, en este pacto, ¿no?, y en este modelo de contrato, ¿no? Fijaros, cuando hablamos de esas violencias, ¿no?, que se realizan sobre las mujeres, ¿no?, y creo que esto es muy importante trabajarlo, ¿no?, desde el punto de vista educativo, porque creo que esto es muy representativo de todos esos mensajes que todos los días estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, sobre todo de Internet, de las noticias, ¿no? Y es lo que os decía antes, ¿no?, cómo es la imagen de la mujer y de lo femenino en nuestro entorno social, ¿no? Y ahí, bueno, simplemente os pongo pues algunos ejemplos, ¿no?, significativos, ¿no? Pues ese titular, ¿no? Hace un par de semanas le dieron el César de Honor a Penélope Cruz, ¿no? Bueno, pues a la ABC no se le ocurre mejor cosa que poner ese titular, ¿no?, para hacerse eco de la noticia. Los mejores escotes de Penélope Cruz, ¿eh? Con lo cual, bueno, ya estamos reduciendo a una profesional como es Penélope Cruz, de reconocido prestigio internacional, pues simplemente a su papel de objeto sexual, ¿eh? No he visto ningún titular diciendo algo así, pues no sé, las mejores braguetas de Javier Bardem, ¿no? Verá que no. Yo siempre os doy el consejo cuando trabajéis estos temas, por ejemplo, con gente más joven, que con ello hagáis el juego de la inversión. Es decir, en situaciones como esta, donde vemos a mujeres, tratemos de colocar a hombres. Y seguro que resultan ridículas, ¿no?, y sorprendentes, ¿no?, como de la bragueta de Bardem. Bueno, pues si os resultan ridículas es porque hay algo que está pasando con las mujeres, ¿eh? El tema del acoso, ¿no? Ahí la tenéis, las declaraciones de la actriz Leticia Dolera, Juan y Medio cortándole la falda, para que estuviera más corta, ¿no?, a su compañera de programa. Tampoco nos imaginamos, ¿no?, que le cortara los pantalones a Juan y Medio para que le viéramos los calzoncillos, por ejemplo, ¿no? La portada, ¿no?, de esa revista de cine, ¿no?, donde, bueno, una revista donde se habla de estrenos de películas, de rodajes de películas, y se entrevista a actores y actrices, pues siempre que se entrevista a una actriz, pues normalmente se nos colocan en ese tipo de poses, con ese tipo de vestimentas, y volvemos a insistir, ¿no?, todavía no he visto ninguna portada de fotogramas, no sé, con Michael Fassbender o con Javier Bardem, no sé, en calzoncillos saliendo de la ducha. No lo he visto todavía, ¿no? A lo mejor llegará, pero de momento no lo he visto, ¿no? Pero a ellas sí se están viendo, ¿no? Y luego, algo muy importante, ¿no?, desde el punto de vista de esa violencia simbólica, ¿no?, y estructural, que es esta noticia que se ve ahí un poco oscura. Un corto francés muestra el miedo que siente una mujer cuando camina sola por la calle, ¿no? Esta idea me parece fundamental, sobre todo para que chicos y chicas vean la evidente desigualdad en la que estamos, ¿no? O sea, ¿por qué todavía hoy
las mujeres en una sociedad democrática como es la nuestra sienten miedo en determinados espacios públicos a determinadas horas. Cuando una sociedad democrática tiene como uno de sus presupuestos esenciales que el espacio público es un espacio de igualdad de oportunidades, de igualdad de reconocimiento. Por lo tanto, algo muy grave falla si las mujeres y las chicas sienten miedo a determinadas horas del día, en determinadas horas, o simplemente cuando salen a hacer deporte, ¿no?, en determinados lugares de la ciudad, ¿no?, pues les da miedo ir solas, ¿no?, porque saben que les van a soltar determinados comentarios, que pueden ser agredidas, ¿no?, desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, ahí tenemos un serio problema, porque eso es violencia simbólica contra ellas. A lo mejor no se traduce en una agresión ni en una violación, pero sí hay una violencia simbólica simplemente con que haya mujeres que tengan esa sensación de miedo. Por lo tanto, ahí es donde vemos cómo el patriarcado tiene unas raíces, ¿no?, muy, muy profundas, ¿no? Claro, fijaros todo lo que tiene que ver con la socialización, ¿no?, de los individuos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del mundo del fútbol porque creo que es más que evidente, no descubro aquí nada, si resaltamos cómo el fútbol es un espacio esencial para la socialización de los chicos más jóvenes y cómo ahí se reproducen permanentemente todo lo que tiene que ver con una masculinidad agresiva, violenta, dominante, el propio lenguaje, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, en los medios de comunicación deportivos, ¿no?, esa idea, el puto amo es Messi, el puto amo. Bueno, es que eso es el patriarcado. El patriarcado es un sistema donde nosotros somos los putos amos. Y por eso ahora muchos están nerviosos porque es que ellas también quieren ser amas. Quieren compartir, ¿no?, el poder con nosotros. Y claro, frente a ese puto amo, él como el dueño y señor de la creación, Shakira es de todos, como se desplegó en un campo de fútbol hace un par de años. Es decir, la plena disponibilidad de las mujeres en cualquier lugar del planeta, a cualquier hora del día, para satisfacer los intereses de los hombres y los deseos de los hombres, ¿no? En eso se basa, por ejemplo, en la prostitución. Esa es la idea, ¿no?, que finalmente está detrás de la prostitución. Pero ahí nos está lanzando un mensaje terrible, claro. Ellas son nuestras. Ellas son idénticas, además, nos da igual cómo las identificamos individualmente, pero están ahí para nuestro goce y nuestra satisfacción. Claro, luego, cuando vemos un anuncio como este, que es un anuncio de moda, de una firma de moda francesa, pues todo encaja, ¿no? Como incluso se utilizan a niñas muy pequeñitas para mostrarlas de esa forma, ¿no?, como si fueran una especie de lolitas, ¿no?, maquilladas, en una pose sensual, ¿no?, ofreciéndose a la mirada masculina, que normalmente es la mirada en la cual se piensa en la publicidad, cuando se utiliza a la mujer como objeto, ¿no?, y como objeto de deseo. Bueno, y esa noticia que es de hace un par de días, ¿no? Grecia suspende la Liga después de que el presidente del PAOK entrara en el campo con una pistola. Noticias de este tipo, a lo mejor no tan extremas como esta, pues las vemos también casi todas las semanas, ¿no? Hace poco en Bilbao, ¿no?, el lío que hubo con los hinchas. En cualquier partido de fin de semana de jovencitos de nuestros hijos, pues habréis visto, ¿no?, la agresividad, ¿no?, que, por ejemplo, determinados padres ponen de manifiesto, o incluso como hay a veces peleas, conflictos, y tiene hasta que intervenir la policía, ¿no? Entonces, eso nos está poniendo sobre la pista de que ahí tendríamos que trabajar en cómo seguimos socializando, especialmente a nuestros hijos, ¿no?, en un contexto que tiene que ver con la violencia, con la agresividad, con la falta de empatía, ¿no?, con esa competitividad, ¿no?, extrema, ¿no?, del sujeto masculino. 5 ya, madre mía. Bueno, pues voy acelerando. Todo este sistema, como decía antes, está poniendo nerviosos a muchos individuos masculinos, sobre todo, porque todo este sistema genera para nosotros toda una serie de dividendos y de privilegios. Es decir, el hombre a lo largo de la historia ha tenido claro que por el hecho de ser varón tenía ya acceso inmediato a toda una serie de derechos, de oportunidades y de posibilidades que ellas no tenían. Esa pedagogía del privilegio, los hombres la hemos tenido siempre y la seguimos teniendo, ¿no? Y en muchos casos el problema es que no somos conscientes, ¿no?, de esos privilegios, ¿no? Lo tenemos tan metidos dentro, pues que para nosotros es muy normal que cuando estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, pues por ejemplo sean ellas, ¿no?, las que asuman determinados trabajos, las que inmediatamente se levanten, ¿no?, cuando hay que hacer una determinada cosa, las que tengan en la cabeza, ¿no?, la responsabilidad de gestionar, ¿no?, determinadas tareas,
mientras que nosotros estamos en una posición mucho más cómoda y relajada, ¿no? Como mucho, alguno suelta eso tan terrible de yo le ayudo a mi mujer, ¿no? Como si fuera ahí una especie de concesión graciosa, ¿no? Que el sujeto masculino hace a ella, ¿no? Que sigue siendo la responsable, ¿no? Este modelo patriarcal se traduce además en lo que yo llamo un doble silencio. Por un lado, el silencio de las mujeres en lo público. A lo largo de la historia las mujeres han estado silenciadas, ¿no? No hemos tenido mujeres ocupando el discurso público. Y todavía hoy a las mujeres les cuesta mucho más que a los hombres estar ocupando ese espacio público. Y todo en esta cultura está llena de esa idea, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando hablo de esto, el célebre poema, ¿no? Romántico, ¿no? De Pablo Neruda, ¿no? Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, ¿no? Las mujeres, cuanto más calladitas, más domesticadas, mejor, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, el otro silencio ha sido el nuestro sobre la situación de privilegio que hemos tenido. Es decir, aunque me imagino que ninguno de los que estamos aquí somos ni violadores, ni acosadores, ni violentos tampoco con nuestras parejas, con nuestro entorno, en muchos casos sí que hemos mantenido una actitud cómplice de silencio con mantener unos determinados comportamientos. Hemos reído la gracia del que ha hecho un chiste machista, no hemos callado cuando en nuestro entorno laboral hemos visto cómo se denigraba, ¿no? A una compañera y se la trataba mal por el simple hecho de ser mujer. Y por lo tanto hemos seguido prorrogando un statu quo en el que tenemos también una responsabilidad. Y muchas veces esa responsabilidad ha fallado porque hemos guardado una complicidad que yo llamo de omisión. Y yo creo que ha llegado el momento en que los hombres en concreto empecemos a no callarnos, ¿no? Ante este tipo de cosas, ¿no? Un ámbito en el que me consta que muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí, trabajáis especialmente y que tiene una singular incidencia, ¿no? En lo que antes decíamos que son las relaciones entre los más jóvenes, ¿no? Y que genera finalmente situaciones complicadísimas y terribles, en muchos casos de violencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo los jóvenes siguen construyendo la idea del amor, cómo construyen además la idea de la sexualidad, ¿no? Y este sería un tema, vamos, sería para dedicarle toda una charla, ¿no? De cómo hoy, a través fundamentalmente de Internet, los jóvenes se educan en sexualidad a través de la pornografía que consumen, ¿no? Y cómo la pornografía fundamentalmente lo que utiliza es una imagen de la mujer sometida, subordinada, lo que se llama el dominio erotizado, porque parece que a los tíos lo que nos pone es tenerlas a ellas sometidas, ¿eh? Y encima, si llega el de 50 sombras de Grey con un látigo, mejor, ¿eh? Y claro, lo lamentable es que incluso se organicen excursiones de señoras a ver esa película, ¿no? Y la convierten en el exitazo de taquilla, ¿no? Del siglo. Claro, pero ahí están transmitiendo de nuevo la cultura, ¿no? Como antes decíamos, un determinado modelo de relaciones que tiene que ver con esa idea de la posesión, del control, del dominio, ¿no? Y por supuesto el amor romántico, ¿no? En todas esas películas, ¿no? Que siguen siendo las más exitosas entre los jovencitos, Crepúsculo, Tengo ganas de ti, por supuesto la música de Maluma, compañía, o bueno, ese símbolo, ¿no? Del cine romántico de todos los tiempos, que es Pretty Woman, y que finalmente pues tendríamos todos que convenir que no, en Pretty Woman Richard Gere no es un héroe romántico, Richard Gere es un putero, ¿eh? Y si lo contempláramos desde esa perspectiva, pues lo mismo variaría, ¿no? Nuestro análisis cultural, ¿no? De un fenómeno como esa película que sigue siendo de visión millonaria cada vez que la pones en la tele. Frente a eso, ¿cuáles son los retos? Y concluyo muy rápidamente. Pues yo creo que en definitiva el gran reto de las democracias actuales es plantear un nuevo modelo de pacto, ¿no? Esa idea del pacto, del contrato, ¿no? Que siempre utilizamos en el derecho constitucional, pues yo creo que es esencial que trabajemos una manera distinta de gestionar esos dos ámbitos que decía antes que eran siempre como binomios opuestos, ¿no? Lo público y lo privado. Necesitamos un modelo de democracia paritaria en lo público, donde las mujeres sean reconocidas finalmente como sujetos, con los mismos derechos, con las mismas capacidades y con la misma voz, y un modelo de corresponsabilidad en lo privado, donde los hombres asumamos finalmente la responsabilidad que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con las tareas domésticas, que tiene que ver con la atención a hijos y demás, ¿no? Necesitamos más mujeres con poder y autoridad, necesitamos cambiar las reglas del juego, necesitamos superar ese modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Ese modelo que hemos visto que nos sigue lanzando el fútbol, la televisión, los vídeos de Maluma, las series y todo lo que nuestros hijos e hijas consumen, ¿no? En esa cultura mayoritaria, ¿no? Que en estos días es tan poderosa, sobre todo gracias a las redes sociales, ¿no?
Tenemos que superar esa cultura androcéntrica y machista, ¿no? Como decían en la ceremonia de los Goya, hacen falta más mujeres creando, aportando conocimiento, teniendo papel en las ciencias, ¿no? Fijaros cómo cuando en un telediario se recurre a la voz de un experto, mayoritariamente siempre el experto es un hombre, ¿no? Lo mismo que cuando se anuncia un detergente, el que está descubriendo la fórmula mágica para quitar las manchas es un tío, ¿no? Que aparece con la bata blanca, ¿no? La pobre que está ahí restregando es ella, ¿no? Es decir, todo ese imaginario, ¿no?, significa reconocer que las mujeres sean también creadoras de cultura y de pensamiento, ¿no? Por supuesto, tenemos que incidir en la educación, yo lo llamo ahí, para una ciudadanía paritaria, donde tendríamos que trabajar pues prácticamente todos esos aspectos de los que hemos hablado antes, ¿no? Masculinidades alternativas, mujeres empoderadas, transformar todo lo que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Tendríamos que empezar a trabajar cómo las relaciones deberían ser saludables y no tóxicas, ¿no? La educación en materia de sexualidad, todavía la educación en sexualidad sigue siendo un tema tabú, no solamente en las casas, sino por supuesto también en las escuelas, ¿no? Y creo que es urgentísimo educar en unas relaciones sexuales saludables, basadas en la reciprocidad. Por supuesto, trabajar con todo lo que tiene que ver con la diversidad afectivo y sexual, con las identidades de género, ¿no? Y con todo ese amplio mundo, ¿no?, del libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, como ayer decía Fernando Grande en Marlaska. Necesitamos nuevos referentes, es decir, necesitamos hombres, como ayer estuvo aquí Grande Marlaska, que es todo un juez de la Audiencia Nacional, pues que sea capaz de escribir un libro, como hizo el año pasado, donde cuenta lo complicado que para él fue salir del armario y el lío familiar que para él supuso enfrentarse a su identidad sexual. Bueno, pues es muy importante que un chico joven tenga la referencia que ser gay no es simplemente salir en una carroza, ¿no?, el Día del Orgullo, o ser como Jorge Javier en Telecinco. Es que también todo un señor de la Audiencia Nacional puede ser gay y puede ser un ciudadano ejemplar. Necesitamos mujeres que nos den otros referentes. ¿Dónde están las mujeres filósofas en nuestros planes de estudio? ¿Dónde están las mujeres científicas? ¿Dónde están mujeres como esas que tenéis ahí, ¿no?, como la filósofa María Zambrano, como la bioquímica Carmen Iglesias? ¿Dónde están en nuestro imaginario? Y claro, yo creo que la clave, ¿no?, de todo esto pues es lo que hace siglos llega reclamando el feminismo. El feminismo no es una especie de etiqueta, como decía el otro día la ministra, ni es una especie de cónclave de histéricas, ¿no?, que están atacando a los hombres permanentemente, ¿no? El feminismo es una propuesta ética y política que lo que pretende es la igualdad real, ¿no? La igualdad real de hombres y mujeres, ¿no? Y termino con dos definiciones de lo que es el feminismo, por si alguien ha tenido alguna duda de lo que es el feminismo, ¿no? Ahí tenéis una definición de la filósofa Amelia Valcárcel, es aquella tradición política de la modernidad, igualitaria y democrática, que mantiene que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo. Fijaros que ahí no se habla ni de hombres ni de mujeres. La definición no puede ser más escrupulosamente respetuosa con hombres y mujeres. Pero por si no os sirve esa definición, os doy la definición de un hombre además jurista. Ahí tenéis a Adolfo Posada, un jurista, uno de los referentes, ¿no?, del derecho público español, que en 1899 publicó un libro titulado Feminismo, y donde nos da esa definición: el movimiento favorable a la mejora de la condición política, social, pedagógica y muy especialmente económica de la mujer. Fijaros si está todavía de actualidad lo que Adolfo Posada escribía, ¿no?, en 1899. E insisto además que era un señor, porque como decía Kant, el filósofo famoso, ¿no?, de la Ilustración, para que una mujer pudiera ser letrada tenía que tener barba, ¿no? Por lo tanto, durante mucho tiempo parece que la única idea del conocimiento tiene que ver con los sujetos masculinos. Por lo tanto, si uno lee estas dos definiciones, la pregunta que nos tendríamos que lanzar sería esa: ¿acaso tú no eres feminista? Yo os propongo que en vez de preguntarle a alguien ¿tú eres feminista o por qué no eres feminista?, el planteamiento de la pregunta debería ser ese: ¿acaso tú no eres feminista? ¿No? Y bueno, y justifícate tú que dices que no eres feminista, ¿no? Y con esto concluyo recordando lo que decía Ana de Miguel hace unas semanas, ¿no? Lo contrario del feminismo es la ignorancia. Muchas gracias. Me pasa un poquito. Muchas gracias, Octavio,
La verdad es que ha sido una magnífica ponencia, como todas las que están desarrollando a lo largo de estos 2 días, y nos va a servir mucho a los agentes tutores y tutoras de las policías locales de toda España y en Córdoba en particular, y por los colegios, y explicando esta magnífica ponencia e intentando que los niños y las niñas sean iguales ante todo y ante todo. Algunas preguntas, vamos con tiempo regular, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Está todo muy claro, ¿no? Yo creo que ha quedado todo claro. Bueno, hay una pregunta por ahí. Buenos días. Mi nombre es Eva, soy policía local de Vélez, Málaga. No quiero hacerle una pregunta, quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias por poner su sabiduría, su conocimiento, su actitud y su capacidad al servicio del feminismo, de ponernos en igualdad a hombres y a mujeres, que dentro de este gremio profesional en el que me muevo, las mujeres hemos tenido que dar muchos pasos, muchos, porque dentro de mi gremio hay un patriarcado importante. Claro. Ha sido una profesión ejercida por hombres. De hecho, el último micromachismo fue el preguntarme a un compañero que para qué iba yo a ir a una concentración el día 8 si yo tenía todos mis derechos. Claro. Entonces, mientras eso no se entienda, mientras los hombres no lo entiendan, tendremos que seguir asistiendo a ponencias como la suya. Muchísimas gracias por hacerlo posible. A ti, a ti. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues cerramos esta ponencia y damos paso a continuación a la siguiente. Gracias. Dale, gracias. Bien.